y Él fue el primero. El primer evangelista en el mundo fue Cristo Jesús. Dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice: para la honra y la gloria del Señor. Y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, hasta ahí terminó. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquello que el Señor, hermano, estaba leyendo fue un acontecimiento grandioso. Aquellos hombres muchas ocasiones habían escuchado aquella lectura, muchas veces lo habían leído, muchas veces muchos sacerdotes de los que, hermanos, les tocaba presidir lo habían leído, pero en aquel momento era algo insólito. La persona que estaba leyendo aquel libro era de quien se estaba hablando. La persona que estaba leyendo el libro, cuando estaba diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, hermano, él estaba de quien había profetizado el profeta Isaías, hermano, era de él. Ese era el acontecimiento grandioso. El Espíritu del Señor está sobre mí. En ese momento estaba diciendo de él, sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Eso era Cristo. Él era de quien el profeta Isaías había hablado y había profetizado, hermano, y este momento que se vivió en aquella ocasión fue algo glorioso, porque vieron de quien se había predicado, de quien se había profetizado. Él fue el primer predicador, él fue el primer evangelista, él fue el primero que dio las buenas nuevas. Así es que cuando él dice ir y predicar este evangelio a todo el mundo, ya lo está haciendo porque él mismo lo había, ¿qué cosa? No solamente nos estaba enviando, él mismo nos había hecho. Por eso dice una frase por ahí, que las palabras convencen, pero los hechos arrastran. El Señor, su palabra, por eso ha llegado hasta este año 2010 en que estamos presentes, y sigue arrastrando esa palabra, porque Él fue el primero que, ¿qué cosa? Que predicó. Él fue el primero que enseñó, que llevó las buenas nuevas, que fue enviado a predicar a los quebrantados de corazón. Venid a mí todos los que estéis cargados, porque yo os haré, ¿qué cosa? No solamente predicaba, no solamente hablaba, no solamente, decía con palabras, sino que lo hizo con ¿qué cosa? Con hechos. Por eso cuando dice el Marcos 16:15, ir y predicar este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, y sobre las serpientes pondrán sus manos y no les hará ningún daño, y beberán cosas mortíferas y no van a sufrir ningún daño. Esta era la palabra dicha por Cristo, y esa palabra se hace vigente en los labios del excelentísimo apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Se hace vigente en este año 2010.
2010 se hace vigente esa palabra, porque la mies es ¿qué cosa? Mucha, y los obreros son pocos. Y está mirando el apóstol que es mucha la mies, hermano, así como cuando ves aquellos hermanos que vienen y que han trabajado en el campo y que ya está el tiempo de la cosecha, de la siega, hermano, del maíz o de cualquier otra cosa, y ve que, hermano, es grande la cosecha y el tiempo, hermano, se viene ya la lluvia y necesita apresurarse para recogerla, y va a buscar gente a los ranchos, y va a buscar gente para que vengan a qué cosa, ayudarle de muchos lugares. El siervo de Dios ha andado por muchos lugares buscando gente, porque la mies qué cosa es mucha, y ve que mucha de esa mies se está echando a perder, y que muchas almas se están pereciendo sin qué cosa, sin Dios. Y entonces manda, hermano, un grito desesperado: ayúdenme, porque la mies, los campos ya están blancos, ya están los campos blancos. Él mira a muchos lugares, continentes, a muchos lugares, y ve que la mies es mucha, y que muchas almas le están pidiendo, como le pedían al apóstol San Pablo cuando tuvo aquella visión de aquel hombre. Dice las Sagradas Escrituras que tuvo el apóstol San Pablo la visión de un hombre macedonio, allá en el capítulo 16 del libro de Hechos, en el versículo 9 y 10. Se le mostró al apóstol, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa Macedonia y ayúdanos. Había una necesidad, había una aflicción, hermano, gente hambrienta, sedienta de la palabra de Dios. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio. Aquel macedonio que el apóstol San Pablo miró en aquella visión era el mismo Dios. Aquella visión que vio el apóstol San Pablo, hermano, era de aquel macedonio, era el mismo Dios. Así lo dieron por hecho. Y les dijo, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos qué cosa, el evangelio, porque la mies es mucha. La mies es mucha. Así en este momento, hermano, llegaban y muchos jóvenes de ese lugar de Guadalajara y de muchos lugares de la República, y sin duda de Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. El siervo de Dios hizo un llamado extenso, el apóstol de Dios, a muchos lugares. 30 jóvenes se están preparando para salir para aquellos lugares de España, hermano, y muchos otros tantos allí en los diferentes, en la República Mexicana están saliendo obreros para muchísimos lugares en toda la República, otros para Sudamérica. Hermano, estaba tu hermano en ese lugar de Tepeaca, Puebla, cuando llegó, hermano, una llamada telefónica a tu hermano: prepárese, el apóstol de Dios ha tenido el deseo, el propósito de que usted se vaya para aquellos lugares de Almería, para España, y tiene 3 días para que se venga para este lugar y prepare sus papeles, sus cosas, para que se vaya para aquellos lugares. Esa es la indicación que tenemos del apóstol de Jesucristo. Hermano, son momentos que el siervo de Dios está haciendo movimientos de una y de otra manera, porque él está viendo que la mies, qué cosa, es mucha, y que los obreros, qué cosa, que los obreros son pocos, y aparte de que son pocos, muchos de nosotros, hermano, hacemos duro nuestro corazón, y muchos de nosotros pensamos: ¿y yo cómo voy a hacerlo? ¿Yo de qué manera voy a hacerle? Se cumple una parte en las Sagradas Escrituras que dice: oblígalos a qué cosa, a entrar. Porque cuántos años tiene el siervo de Dios pidiéndonos y diciéndonos: si cada uno de ustedes trajera una alma. ¿Cuántos años?
Yo que recuerdo, hermano, son varios años, pero hoy como que el siervo de Dios ya se cansó. Y hoy ya, hermano, su grito ya es con cierta desesperación del apóstol de Dios. Ve, hermano, él esa necesidad y está haciendo ese llamado. Lo hizo en la ciudad de Guadalajara hace aproximadamente como unos 6 meses que estaba en la oficina el hermano Felipe Medina. Y se apuntaron niños de 12 años en adelante, niños jóvenes, iban los padres con sus hijos, porque los hijos deseaban cumplir con el llamado del apóstol de Dios. Hermanos jovencitos que querían salir y ayudar y que desean ayudar al apóstol de Dios, porque ven la angustia que hay en el apóstol de Jesucristo. Pero Él no lo hace solamente, nos está llamando a hacerlo, sino que Él nos está poniendo ese grande ejemplo.